Pregunta de examen: ¿quién construyó el estadio donde juega el club que tú sigues? ¿Quién construyó el Camp Nou? El Santiago Bernabéu, el antiguo San Mamés. Hoy vamos a hablar de uno de los mayores arquitectos del fútbol mundial. Un arquitecto que su carrera podía haber acabado el mismo día que comenzó. Bienvenidos a un nuevo vídeo de la serie Historias del Fútbol. Bienvenidos al último zaguero. Nuestro protagonista de hoy es Archibald Lynch, un galés que nació en 1865 y que murió pues sin pena ni gloria en 1939, un ingeniero y arquitecto que sobre todo empezó su carrera construyendo fábricas, básicamente. De hecho, se dice que los primeros estadios que construyó pues eran más funcionales que elegantes. Como digo, empezó su carrera construyendo fábricas, pero en 1899, que ahora que lo pienso, pues esa fecha tiene mucho que ver con la camiseta que tengo ahí detrás, le ofrecieron construir el campo del club de su corazón, que no es otro que el Glasgow Rangers. Resulta que el Glasgow Rangers tenía un estadio con una capacidad para 25.000 personas, un estadio bastante básico, todo hecho de madera, y tenían ganas de expandirse. Entonces se fueron al otro lado de Ibrox Park y construyeron un campo para 80.000 personas. Pero como decía al inicio, pues la carrera de Archibald Lynch podía haber acabado el mismo día que comenzó. Y es que en abril de 1902 se jugó un partido de selección entre Escocia e Inglaterra y se llenó el campo, obviamente. Pues resulta que una de las gradas cedió y ocurrió un desastre. Murieron 25 personas, tantos cientos fueron heridas, y todo esto entre los ojos de Archibald Lynch, que se encontraba obviamente pues viendo el partido. Esta grada, que básicamente pues se llamaba terraza, estaba construida sobre madera y sobre vigas. Era algo bastante habitual en la época, hacer como una especie de tarima. Sobre todo era muy popular pues en los estadios de béisbol de los Estados Unidos. Al hacer la investigación resultó que en Ibrox pues habían utilizado madera de pino amarilla cuando en realidad debería haber sido madera de pino rojo. El juez en todo esto, después de hacer la investigación, decidió no culpar a Archibald Lynch y culparon al comerciante de madera, Alexander McDougall. Supuestamente todos sabían que ahí había pasado algo, que seguramente que el señor Alexander McDougall había llevado la madera que no era, pero esto obviamente lo sabía Archibald. Como que Archibald se limpió las manos, pues culparon sobre todo al comerciante de madera. Y bueno, Archibald podía haberse librado pues en ese momento de una persecución penal, pero sobre todo estaba en riesgo su carrera. A todo esto hay que decir que Lynch no cobró nada por construir el estadio de Ibrox Park. Básicamente lo hizo por amor al arte o por amor a su club. Así que cuando ocurrió tal desgracia, escribió una carta, obviamente pues pidiendo disculpas y diciendo lo mal que se sentía y que le diera la oportunidad de arreglar ese error, de hacer una tribuna nueva, y que si no lo hacían pues harían, sí, considerando públicamente que él era el culpable de todo lo que había pasado. En cierta manera pues sí que lo era, pero él obviamente pues quería limpiar su nombre. Se dice de Lynch que era un tipo encantador, carismático, muy buen vendedor, así que le volvieron a dar la oportunidad de reconstruir la tribuna. Archibald vuelve a la mesa, empieza a dibujar y a diseñar una nueva grada. El resultado fue una forma patentada de terrazas formadas por un suelo sólido, bancos de tierra. También pusieron acero tubular en forma de pendiente, lo que hoy en día conocemos como gradas. Y los primeros terrenos que se beneficiaron de esto fueron el campo del Fulham y Stamford Bridge, el campo del Chelsea, que ambos se inauguraron en 1905. A raíz de esto, pues la reputación de Archibald Lynch pues fue creciendo y fue haciendo más estadios. De hecho, se dice que en su mejor época llegó a construir 16 de los 22 estadios de primera división. Aún así, cuentan que Archibald no lo tenía fácil para convencer de hacer cosas un poquito más arriesgadas como estaban pasando en Europa. En Europa se estilaba pues construir estadios más en forma de bol, y en Inglaterra pues campos más cuadrados. Ya para gustos colores. A mí realmente me gustan todos los estadios de fútbol, para que engañarnos. Lynch perfeccionó su diseño y su ingeniería mientras estaba en activo y se iba moviendo por Inglaterra. Y en 1923 resulta que se construyó Wembley, pero no fue cosa suya. Lynch no fue considerado para el trabajo y resulta que fue bastante crítico con el resultado. Los diseños de Lynch dominaron prácticamente el fútbol inglés hasta finales de los 80, pero a raíz del desastre de Hillsborough pues aceleraron el proceso de cambio de gradas. Hoy en día todavía se puede ver muchos de sus trabajos. Parte de la tribuna de Anfield, por ejemplo, sigue intacta, pero está enterrado en lo profundo de la gran tribuna nueva. Otras que siguen formando parte pues, del panorama futbolístico, uno está en Goodison Park, el campo del Everton. Fulham, Sheffield, Dundee, Crystal Palace, Bournemouth tienen partes del estadio que hoy en día pues siguen en pie. Son parte del trabajo de Archibald. El White Hart Lane, el antiguo estadio del Tottenham, pues era una de las últimas obras de Archibald Lynch, que lo construyó desde 1909 a
1934. Archibald, como decíamos, construyó 16 de los 22 estadios de primera división inglesa. Así que bueno, podría pasarme el resto del vídeo pues citando todos los campos de primera división que construyó Archibald. Stamford Bridge, Old Trafford, el campo del Fulham, que de hecho con el campo del Fulham pasa algo muy gracioso, y es que resulta que le pidieron principalmente volver a hacer una grada para 5.000 aficionados porque el anterior no cumplía con los requisitos de seguridad. Y bueno, por lo que dice el Fulham, a Archibald se le olvidó construir los vestuarios. Y es por eso que, si os fijáis, cuando veáis un partido del Fulham, salen por el córner. Tenían que construir allí una caseta para hacerle vestuario. Otro campo en los que intervino Archibald fue el campo del Aston Villa, el Villa Park. Al principio era un campo ovalado con una pista pues que recorría todo el campo de fútbol, y el arquitecto pues decidió que fuera, como todas sus obras, cuadrada. Pero el verdadero artífice de Trinity Road Stand fue el presidente de aquel entonces, que pretendía aumentar el aforo hasta 104.000 espectadores. La obra de Ritter, el presidente, se concluyó con la construcción de un restaurante en un campo de fútbol, siendo este el primero en el Reino Unido. La grada ha sido numerosas veces modificada, a pesar del valor histórico, y solo queda la fachada exterior de ladrillos. El gobierno pues no le ha dado ninguna protección. De hecho, creo recordar que solo le ha dado protección al campo del Glasgow Rangers y al Craven Cottage, el campo del Fulham. Estos dos tienen protección por parte del gobierno para no modificar nada de su fachada. Y a pesar de haber construido prácticamente 27 estadios, si no recuerdo mal, a Archibald Lynch no se le recordó ni se le puso ninguna nota especial en la prensa cuando falleció en 1939. Me gustaría saber qué opina hoy Archibald Lynch de todos los estadios que inundan el mundo. Seguramente estaría flipando de ver lo bien que se ve en muchos sitios del campo de fútbol, cosa que antes no ocurría. De hecho, en el Camp Nou todavía hay sitios donde no se ve, y eso que estamos hablando de un campo de 1957. Pero estoy seguro que alucinaría pues con la luz, el sonido, todo lo que hoy en día se puede ver dentro de un campo de fútbol. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame en comentarios qué te ha parecido, quién construyó, quién es el arquitecto del estadio de tu club, de tu ciudad. Déjame también cuál es el estadio que más te gusta del mundo. Si crees que hoy en día se está perdiendo un poco pues la identidad de cada estadio, ¿no? Porque para mí, yo tengo la sensación de que casi todos hoy en día se empiezan a aparecer, quizás en aquella época también, como decíamos, pero déjamelo en comentarios, suscríbete al canal para ver historias como esta, o relacionadas con el mundo del fútbol, con historias de club, de jugadores, en fin. Dale a la campanita para estar siempre atento de cuando subo un nuevo vídeo, que te avise, que te llegue la notificación, y puedes seguirme en redes, Twitch, Instagram, Twitter, Discord. Nada más, un saludo y buena suerte. Chao.